Continuamos con la resolución del álgebra de Baldor, recordando como siempre que estamos resolviendo toda la álgebra de Baldor en videos, todos los ejercicios uno por uno, paso por paso, sin saltarnos ninguno. Les corresponde el ejercicio 149, ecuaciones de primer grado. Comenzamos con la resolución del primer ejercicio. Tenía cierta suma de dinero, gasté 20 y presté 2/3 de lo que me quedaba. Si ahora tengo 10, ¿cuánto tenía al principio? Entonces tenía cierta suma de dinero. Esa cantidad de dinero que tenía al principio la nombramos con la letra X. Gasté 20 y presté 2/3 de lo que me quedaba. ¿Cuánto es lo que quedaba? Si al principio tenía X, aquí está, y presto 20, lo que tenía X menos lo que gasté es lo que me queda. Luego, presté 2/3 de lo que me quedaba. Si X menos 20 es lo que quedaba, aquí está, yo lo multiplico por 2/3, tengo 2/3 de lo que quedaba. Y al final de todo esto quedaron 10. Ya con estos datos puedo armar la ecuación. Comenzamos con lo que tenía. Tenía cierta cantidad X. Gasté 20, así que tengo que restar 20. Luego presté 2/3 de lo que me quedaba. 2/3 de X menos 20. También se lo tengo que restar. Y al final de todo esto quedaron 10. Ya está planteada la ecuación. Como tenemos un denominador, el siguiente paso consiste en cancelarlo. Como hay uno solo, lo más fácil para cancelar el denominador es multiplicar lo que no sea fracción por 3 y lo que está sobre 3 va a quedar igual, en este caso el 2. Así es que digo 3 por X, 3X, menos 3 por 20, 60, menos, como 2 está sobre 3, queda igual. Y 10 por 3, 30. Así cancelamos el denominador. Ahora que aplico la distributiva, esto va quedando igual. Menos por más es menos, 2 por X, 2X, menos por menos más, y 2 por 20, 40. Ahora vamos a dejar en el primer miembro todos los términos que contengan variable y en el segundo los términos independientes. Así es que queda en el primero 3X menos 2X, X. Será igual a 30, que ya está en el segundo, no cambia de signo. Y los términos que pasan al otro lado del signo igual cambian de signo. 40, que aquí es positivo, cambia a negativo. 60, que aquí es negativo, cambia a positivo. Luego 60 más 30, 90. Le restamos 40, 50. Así es que X es igual a 50 y es la solución del ejercicio. Al principio tenía $50. Continuamos con el segundo. Después de gastar la mitad de lo que tenía y de prestar la mitad de lo que me quedó, tengo 21 quetzales. ¿Cuánto tenía al principio? Entonces, después de gastar la mitad de lo que tenía, al principio tenía cierta cantidad X. Gasté la mitad, es decir, X sobre 2. Si yo gasto la mitad de algo, lo que queda es la otra mitad. Así que quedó también X sobre 2. Después presté la mitad de lo que quedó, es decir, la mitad de X sobre 2. La mitad de X sobre 2, si yo la multiplico por un medio, tengo la mitad de la mitad. Es decir, la mitad de lo que quedó. Y al final quedaron 21 quetzales. Con estos datos puedo armar la ecuación. Comienzo con lo que tenía, X. Luego gasté la mitad de lo que tenía. Si tenía X, le tengo que restar la mitad de X, que es X sobre 2. Luego presté la mitad de lo que quedó. Así que le tengo que restar un medio que multiplica a X sobre 2, que sería la mitad de lo que quedó. Y al final de todo esto quedaron 21. Ya está planteada la ecuación. Aquí aplico la distributiva, así que esto va quedando igual por el momento. Menos por más es menos, 1 por XX y 2 por 2, 4.
Ahora cancelamos los denominadores, sacamos el mínimo de 2 y 4, que es 4. Ahora divido el mínimo entre cada denominador y el resultado se multiplica por su respectivo numerador. Lo que no sea fracción se multiplica por 4 y lo que está sobre 4 queda igual. Vale decir 4 por x, 4x, menos 4 entre 2, 2, 2 por x, 2x, menos, como x está sobre 4 y es el mínimo, queda igual. Y 21 por 4, 84. Ahora vamos a dejar todo lo que contenga x en el primer miembro y lo demás en el segundo. De hecho, todas las x ya quedaron en el primer miembro. Tenemos menos 2 menos 1 menos 3. 4 menos 3 sería 1x o simplemente x es igual a 84. Y es la solución del segundo ejercicio. 84 quetzales es lo que tenía al principio. Continuamos con la tercera ecuación. Tengo cierta suma de dinero. Si me pagan $7 que me deben, puedo gastar los 4/5 de mi nuevo capital y me quedan al final de todo esto $20. ¿Cuánto tengo ahora? Entonces, tengo cierta suma de dinero. Esa cantidad de dinero la vamos a nombrar X. Me pagan $7 que me debían, es decir, lo que tengo, X más 7. Luego puedo gastar los 4/5 de mi nuevo capital. Este es el nuevo capital, X más 7, porque al principio tenía X, pero como pagaron 7, ahora mi nuevo capital es X más 7. Aquí está. Si lo multiplico por 4/5, tengo los 4/5 de mi nuevo capital. Y al final de todo esto quedaron 20. Con estos datos armamos la ecuación. Comenzamos con lo que tengo, X. Luego me pagaron $7. Como pagaron, tengo que sumar. Luego puedo gastar 4/5 de mi nuevo capital. Como puedo gastar, tengo que restar 4/5 de X más 7. Y al final de todo esto quedan 20. Ya está planteada la ecuación. Siguiente paso, cancelar los denominadores. En este caso hay uno solo y lo más fácil es decir lo siguiente. Lo que no sea fracción se multiplica por 5 y lo que está sobre 5 queda igual. 5 por x, 5x, más 7 por 5, 35 menos, como 4 está sobre 5 queda igual. Y 20 por 5, 100. Aquí aplico la distributiva. Esto va quedando igual por el momento. Menos 4 por x, menos 4x y menos 4 por más 7, menos 28. Ahora dejamos todo lo que tenga x en el primer miembro y lo demás en el segundo. 5x menos 4x, x será igual a 100. Y ahora los términos que pasen al otro lado del signo igual cambian de signo. Así es que este 28 que está restando pasa sumando. Y este 35 que está sumando pasa restando. Luego 128 menos 35, 93. Y es la solución del tercer ejercicio. Continuamos con el cuarto. Gasté 2/5 de lo que tenía y presté 5/6 de lo que me quedó. Si tengo 500.000 bolívares, ¿cuánto tenía en un principio? Al principio tenía cierta cantidad que vamos a nombrar X. Luego gasté 2/5 de lo que tenía. Si lo que tenía era X y lo multiplico por 2/5, aquí tengo los 2/5 de lo que tenía. Luego presté 5/6 de lo que me quedó. ¿Cuánto quedó? Si al principio tenía X y le resto lo que gasté, es decir, X menos 2/5 de X, es lo que me quedó. Y si lo multiplico por 5/6, tengo los 5/6 de lo que quedó. Y al final de todo esto quedaron 500.000 bolívares. Ya con estos datos armamos la ecuación. Comenzamos con X, que es lo que tenía. Luego gasté 2/5 de lo que tenía, menos 2/5 de X.
Luego presté 5 sextos de lo que me quedó. 5 sextos de x menos 2 quintos de x. También lo tengo que restar porque esa cantidad se prestó. Y al final de todo esto quedaron 500.000. Luego acá puedo aplicar la distributiva o primero resolver esto y es lo que voy a hacer. Así es que estaría quedando x menos 2 quintos de x menos 5 sextos que va a multiplicar. Aquí saco mínimo común múltiplo que sería 5. Luego multiplico cruzado 5 por x. 5x menos 5 entre 5 1 por 2 2. 2x. Ahora 5x menos 2x 3x. Todo queda igual excepto que aquí da 3x. Ahora aquí puedo aplicar la distributiva o también podemos hacer lo siguiente. Si yo aplico la distributiva digo 5 por 3 15. Fíjate. 15. Y 6 por 5 30. Y si yo simplifico esto 30 entre 15 o lo que es lo mismo, 15 entre 15, 1 y 30 entre 15, 2. Al final da un medio. Podemos llegar a este resultado de manera más sencilla, haciendo lo siguiente. Puedo dividir 5 entre 5 y queda 3 sobre 6, que si lo simplifico, yo puedo decir 6 entre 3, 2. Como 6 es mayor que 3 y está abajo, escribo el 2 abajo, así que al final da un medio. Así que queda x menos 2 quintos de x menos x sobre 2. Vale decir, un medio de x es igual a 500.000. Ahora, cancelamos los denominadores sacando mínimo común múltiplo, que en este caso es 10. Ahora divido el mínimo entre cada denominador y el resultado se multiplica por su respectivo numerador. Lo que no sea fracción se multiplica por 10. 10 por x, 10x menos 10 entre 5, 2 por 2, 4. 4x menos 10 entre 2, 5 por x, 5x es igual a 500.000 por 10. Le agrego un 0 a 500.000. Ahora dejamos todos los términos que contengan variables en el primer miembro y los independientes en el segundo. Ya todas las x están en el primero. Menos 4 menos 5 menos 9. 10 menos 9, 1x o simplemente x es igual a 5 millones. Y es la solución de la ecuación número 4. Continuamos con la quinta. Los 4 quintos de las aves de una granja son palomas. Los 3 cuartos del resto gallinas. Y las 4 aves restantes gallos. ¿Cuántas aves hay en la granja? Entonces tenemos cierta cantidad de aves que en total no conocemos y la vamos a nombrar con la letra X. Luego, los 4 quintos de lo que tenemos son palomas. Si X es la cantidad de aves que se tienen y lo multiplico por 4 quintos, tengo la cantidad de palomas. 4 quintos de las aves son palomas. Luego, los 3 cuartos de lo que queda son gallinas. ¿Cuánto es lo que queda? Si X es lo que había al principio y le restamos 4 quintos, que son palomas, eso es lo que queda. Y si esto se multiplica por 3 cuartos, esto sería la cantidad de gallinas. 3 cuartos de lo que queda. Y al final de todo esto quedan 4 gallos. No pongo 4x porque el enunciado está diciendo que este valor 4 son gallos. Así que esta es una cantidad conocida. Con estos datos puedo armar la ecuación. Comenzando con la cantidad de aves, que son una cantidad que no conocemos, que nombramos x. A esta cantidad inicial le tengo que restar lo que son las palomas y las gallinas y no sumar. Así que a esta cantidad inicial de aves le resto 4 quintos de x, que es la cantidad de palomas. También le resto 3 cuartos de lo que queda, que son las gallinas. Y al final de todo esto quedaron 4 gallos. Aquí puedo aplicar la distributiva o primero resuelvo esta operación, que es lo que voy a hacer. Así que queda todo igual hasta menos 3 cuartos. Mínimo común múltiplo 5. Multiplico cruzado 5 por x. 5x menos, aquí hay un 1, 1 por 4, 4x.
5 menos 4, 1, así que queda x sobre 5. Todo queda igual, excepto aquí, x sobre 5. Luego aquí aplico la distributiva, así que estos dos quedan iguales. Menos por más es menos, 3 por x, 3x, y 4 por 5, 20. Ahora cancelamos los denominadores, mínimo de 5 y 20 es 20. Ahora divido 20 entre cada denominador y el resultado se multiplica por su respectivo numerador. Lo que no sea fracción se multiplica por 20 y lo que está sobre 20 queda igual, en este caso 3x. Así que digo 20 por x, 20x, menos 20 entre 5, 4, por 4, 16, x menos, como 3x está sobre 20 queda igual, y 4 por 20, 80. Ahora dejamos las x en el primer miembro y lo demás en el segundo. Ya las x están en el primer miembro. Menos 16, menos 3, menos 19. 20 menos 19, 1x o simplemente x es igual a 80. Y 80 representa la cantidad de aves que teníamos en total. Así es que aves igual 80. Luego, palomas es 4 quintos de x, vale decir 4 quintos por 80. Aquí yo puedo multiplicar 4 por 80 y dividirlo entre 5, pero es más fácil dividir 80 entre 5, que da 16, y si lo multiplico por 4, 64. Sería la cantidad de palomas. Luego gallinas es igual a 3 cuartos, que multiplica x equivale a 80, menos 4 quintos de x. Esto lo acabamos de calcular. 4 quintos de x es 64, así que queda menos 64. Esto será igual a 3 cuartos, 80 menos 64, 16. Puedo multiplicar 3 por 16 y dividirlo entre 4, o decir 16 entre 4, 4 y 4 por 3, 12. Y sería la cantidad de gallinas y la solución del ejercicio. En total 80 aves, 64 palomas, 12 gallinas y 4 gallos. Continuamos con el sexto ejercicio. Gasté los 4 quintos de lo que tenía. Perdí los 2 tercios de lo que me quedó. Se me perdieron 8 nuevos soles y me quedé sin nada. ¿Cuánto tenía al principio? Entonces, al principio tenía cierta cantidad que vamos a nombrar X. Luego gasté 4 quintos de lo que tenía, es decir, 4 quintos de X. Perdí 2 tercios de lo que me quedó. ¿Cuánto había quedado? Si al principio tenía X y gasté 4 quintos, X menos 4 quintos es lo que quedó. Y si lo multiplico por 2 tercios, tengo 2 tercios de lo que quedó. Luego se me perdieron 8 nuevos soles y al final quedé sin nada, es decir, quedó 0. Con estos datos armamos la ecuación. Comenzamos con lo que tenía. Gasté 4 quintos de lo que tenía. Como es un gasto, lo tengo que restar. Menos 4 quintos de X. Perdí 2 tercios de lo que quedó. 2 tercios de X menos 4 quintos. Lo tengo que restar. Se me perdieron 8, le resto 8. Y al final quedé sin nada. Quiere decir que esto es igual a 0. Ya está planteada la ecuación. Primero voy a resolver esta operación. También podría aplicar la distributiva, pero primero voy a resolver esto. Así que queda todo igual hasta menos 2 tercios. Luego aquí el mínimo sería 5. Multiplico cruzado, 5 por x. 5x menos 5 entre 5, 1 por 4, 4x. 5x menos 4x queda una x o lo que es lo mismo, x sobre 5. Así que queda todo igual, excepto aquí que queda x sobre 5. Ahora aquí aplico la distributiva, estos dos quedan iguales por el momento.
Menos por más es menos. 2 por x, 2x. 3 por 5, 15. Y aprovechamos y pasamos este 8 que aquí es negativo, positivo al segundo miembro. Luego, para cancelar los denominadores, saco mínimo común múltiplo de 15 y 5, que en este caso es 15. Luego, divido el mínimo entre cada denominador y el resultado se multiplica por su respectivo numerador. Lo que no sea fracción se multiplica por 15 y lo que está sobre 15 va a quedar igual, 2x. 15 por x, 15x, menos 15 entre 5, 3 por 4, 12. X menos 12 que queda igual porque está sobre 15, que es el mínimo. Y 8 por 15, 120. Ya las X quedaron en el primer miembro, así que tenemos 12 y 2 sería 14, menos 14. 15 menos 14, 1x o simplemente x es igual a 120. Y es la solución de la ecuación. Al principio tenía 120 soles. Continuamos con la ecuación número 7. Tenía cierta suma. Gasté 5/12 de lo que tenía. Cobré $42 que me debían y ahora tengo $2 más que al principio. ¿Cuánto tenía al principio? Entonces, tenía cierta suma. Esa cantidad la vamos a llamar X. Gasté 5/12 de lo que tenía. Es decir, X, si lo multiplico por 5/12 es lo que gasté. 5/12 de lo que tenía. Cobré 42 que me debían y ahora tengo $2 más que al principio. Si al principio tenía X, aquí está, y le sumo 2, tengo $2 más que al principio. Con estos datos armamos la ecuación. Comienzo con lo que tenía, X. Gasté 5/12 de lo que tenía. Como es un gasto, le tengo que restar 5/12 de X. Cobré 42. Como es un cobro, lo tengo que sumar. Y ahora tengo $2 más que al principio. Es decir, que esto es igual a lo que tenía al principio, X más 2. Ya está planteada la ecuación. Siguiente paso, cancelar este denominador. Como hay uno solo, recuerda que lo más sencillo es multiplicar por 12 todo lo que no sea fracción y lo que está sobre 12 queda igual, en este caso el 5. Así es que 12 por x, 12x menos 5x más 42 por 12, 504 es igual a 12 por x, 12x más 12 por 2, 24. Dejamos todo lo que tenga variable en el primer miembro y lo demás en el segundo. Así es que 12x menos 5x, 7x. 12x, que aquí es positiva, pasa a negativa. O podemos hacer lo siguiente, fíjate. Podemos cancelar términos que sean iguales en cada uno de los miembros. Por ejemplo, 12x con 12x, porque si yo paso este término al primer miembro, va a pasar negativo, se cancela con este positivo, así que lo puedo cancelar de una vez. Quedó en el primero menos 5x. En el segundo, 24. Y 504, que aquí es positivo, pasa a negativo. Luego, 24 menos 504, 480, negativo. Luego, menos 5, que está multiplicando, va a pasar al segundo miembro haciendo lo contrario de multiplicar, que es dividir, pero no cambia de signo. Así que x será igual a menos 480 entre menos 5. Menos entre menos es más. Y x es igual a 96. Y es la solución de la séptima ecuación. 96 es lo que tenía al principio. Continuamos con la octava. Después de gastar la mitad de lo que tenía y $15 más, me quedan $30. ¿Cuánto tenía al principio? Entonces, al principio tenía una cantidad que vamos a llamar X. Gasté la mitad, es decir, X sobre 2. Luego, $15 más. No escribo 15X, sino simplemente 15, porque el enunciado me está diciendo que gasté
$15 más. No me está diciendo que gasté $15 de lo que tenía, sino $15 más. Es un valor conocido. Y al final me quedan $30, otro valor conocido. No escribo 30x, sino simplemente 30. Y con estos datos armamos la ecuación. Comienzo con lo que tenía. Gasté la mitad. Como es un gasto, le tengo que restar x sobre 2, que es la mitad de lo que tenía. Luego gasté $15 más. Como lo gasté, se lo tengo que restar. Y al final me quedan 30. Esto es igual a 30 y ya está planteada la ecuación. Ahora cancelamos el denominador. Recuerda que lo más sencillo, cuando queda un solo denominador, es multiplicar por ese denominador todo lo que no sea fracción. Y lo que está sobre el denominador queda igual, en este caso x. Así que digo 2 por x, 2x menos 15 por 2, 30, es igual a 2 por 30, 60. Dejo todo lo que sea x en el primer miembro y lo demás en el segundo. 2x menos x es igual a 60. Luego 30, que aquí es negativo, cambia a positivo. Y al final tenemos que x vale 90 y es la solución de la ecuación. $90 es lo que tenía al principio. Continuamos con la número 9. Gasté 3/4 de lo que tenía y después recibí 13 millones de sucres. Si ahora tengo 1 millón de sucres más que en un principio, ¿cuánto tenía en un principio? Entonces, x es la cantidad que tenía. Gasté 3/4 de lo que tenía. Si tenía x y lo multiplico por 3/4, es 3/4 de lo que tenía. Luego recibí 13 millones de sucres y al final tengo lo que tenía al principio más 1 millón de sucres, es decir, x más 1 millón. Con estos datos armamos la ecuación. Comienzo con lo que tenía. Gasté 3/4 de lo que tenía. Como es un gasto, lo tengo que restar 3/4 de x. Después recibí 13 millones. Como recibí, lo sumo. Al final quedó 1 millón de sucres más que en un principio. Es decir, que esto es igual a lo que tenía al principio, x más 1 millón. Ya está planteada la ecuación. Ahora cancelamos el denominador. Hay uno solo. Recuerda que lo más fácil es multiplicar lo que no sea fracción por 4. Y lo que está sobre 4 va a quedar igual. 4 por x, 4x menos 3x más 13 millones por 4, 52 millones, será igual a 4x más 1 millón por 4, 4 millones. Ahora vamos a dejar todos los términos que contengan variables en el primer miembro y los independientes en el segundo. Fíjate que aquí se repite el caso anterior. Puedo cancelar 4x positiva en el primer miembro con 4x positiva en el segundo. Porque si yo paso este término al primero, pasaría negativo, que se cancelaría con este que es positivo. Así que lo puedo cancelar de una vez. Quería entonces menos 3x es igual a 4 millones. Luego 52 millones, que aquí es positivo, pasa a negativo. 4 millones menos 52 millones, 48 millones negativo. Así que queda menos 3x es igual a menos 48 millones. Luego menos 3 que está multiplicando pasa a dividir, es decir, haciendo lo contrario de lo que está haciendo, pero sin cambiar el signo. Así que queda que x es igual a menos 48 millones dividido entre menos 3. Menos entre menos es más. Y 48 entre 3, 16. 16 millones es lo que tenía al principio y es la solución de la ecuación número 9. Continuamos con la número 10. Tenía cierta suma. Gasté 3/4 en trajes y 2/3 de lo que me quedó en libros. Si lo que tengo ahora es $380 menos que 2/5 de lo que tenía al principio, ¿qué cantidad tenía en un principio? Tenía cierta suma. Esa cantidad la vamos a representar con la letra X. Gasté 3/4 en trajes.
Si yo multiplico x, que es lo que tenía, por 3/4, esto representa lo que gasté en trajes. 3/4 de lo que tenía al principio. Y 2/3 de lo que me quedó lo gasté en libros. ¿Cuánto quedó? Si al principio tenía x y gasté 3/4 en trajes, si yo lo multiplico por 2/3, tengo 2/3 de lo que me quedó. Y esto representan los libros. Y al final lo que queda es $380 menos que 2/5 de lo que tenía al principio. Si al principio tenía x, aquí está, y lo multiplico por 2/5, tengo 2/5 de lo que tenía al principio, menos $380. Así, con estos datos ya podemos armar la ecuación. Comenzamos con lo que tenía. X. Gasté 3/4 en trajes. Como es un gasto, lo tengo que restar. Menos 3/4 de x. Y 2/3 de lo que me quedó en libros. Esto que está acá. Como es otro gasto, también lo tengo que restar. 2/3 de lo que quedó, que era lo que tenía, menos lo que gasté en traje, que son 3/4 de x. Al final quedan 2/5 de lo que tenía, menos 380. Ya está planteada la ecuación. Resuelvo esta operación, así que queda todo igual hasta menos 2/3. Mínimo 4. Multiplico cruzado, 4 por x. 4x menos 4 entre 4, 1. 1 por 3, 3. 3x, o lo que es lo mismo, como 3 está sobre 4, que es el mínimo, queda igual. Y esto también queda igual por el momento. Ahora, 4x menos 3x, 1x o simplemente x. Así que queda todo igual, excepto que aquí queda x sobre 4. Ahora, puedo multiplicar 2 por x o simplificar 2 sobre 4, que es igual a 1/2. Quiere decir que aquí queda un 2. Y 2 por 3, 6. Así que al final queda x sobre 6. Así que queda todo igual, excepto que aquí queda menos x sobre 6. Luego cancelamos los denominadores, sacando mínimo común múltiplo de 4, 6 y 5, que sería 60. Divido el mínimo entre cada denominador y el resultado se multiplica por su respectivo numerador. Lo que no sea fracción se multiplica por 60. 60 por x, 60x, menos 60 entre 4, 15, por 3, 45. 60 entre 6, 10, por x. 10x sería igual a 60 entre 5, 12, por 2, 24. X menos 380 por 60, 22.800. Ahora dejamos todo lo que contenga variable en el primer miembro y lo demás en el segundo. Tenemos por acá menos 45 menos 10, menos 55. 60 menos 55, 5x. 24x, que aquí es positivo, cambia a negativo. Será igual a menos 22.800. 5x menos 24x menos 19x. Luego menos 19, que aquí está multiplicando, pasa a dividir, pero no cambia de signo. Así que x será igual a menos 22.800 entre menos 19. Menos entre menos es más. Y esto da 1200. Y es la solución de la ecuación. Al principio tenía 1200. De esta manera hemos finalizado con el ejercicio 10, el último ejercicio del ejercicio 149 del álgebra de Baldor. Recordando, como siempre, también al final de cada video, que estamos resolviendo toda el álgebra de Baldor en videos, todos los ejercicios uno por uno, paso por paso, sin saltarnos ninguno.